Hoy nos adentramos en la increíble historia de una de las artistas más importantes del barroco español. Una historia que lo tiene todo: genialidad, rebelión y, sobre todo, una lucha feroz por hacerse un hueco en un mundo que sencillamente no estaba preparado para ella. Y aquí la tienen. Esta es la obra que lo cambió absolutamente todo. Una escultura que le abriría las puertas de la corte real, nada menos. Es dinámica, es poderosa y, como vamos a ver, está llena de secretos. Es la creación de Luisa Roldán, a quien la historia terminaría conociendo como la Roldana. Y es que, a pesar de su talento desbordante y de los honores que recibió, su nombre, durante siglos, fue casi una nota a pie de página. Su historia, casi borrada. Hoy vamos a recuperarla. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos en la sombra de un taller en Sevilla. Veremos cómo se rebeló para forjar su propio camino hasta los salones de palacio, el altísimo precio que pagó por el éxito y cómo su legado, que casi se pierde, fue por fin redescubierto. Pues vamos allá. Empecemos por el principio. Nuestra historia arranca en la Sevilla del siglo XVII, una ciudad vibrante, llena de contrastes, el auténtico corazón del siglo de oro español. Ella es Luisa Ignacia Roldán, la Roldana. Nació, como quien dice, con el arte en las venas. Imaginen lo que era crecer en el taller de su padre, el gran Pedro Roldán. Aquello era un hervidero de creatividad. Ella, desde niña, no jugaba con muñecas, sino con gubias y maderas. Iba absorbiendo cada secreto del oficio. Pero claro, ser mujer en esa época era un obstáculo gigantesco. Legalmente su trabajo no era suyo. Socialmente se daba por hecho que no tenía la fuerza física para la escultura. Y en lo profesional los gremios le cerraban las puertas. El camino estaba literalmente diseñado para que fracasara. ¿Pero iba a aceptar la Roldana ese destino? Ni hablar. Su primer gran acto de rebeldía no fue con un cincel, sino con una decisión personal que lo cambió todo. En 1671, con 19 años, decide casarse con otro escultor, Luis Antonio de los Arcos, en contra de la opinión de su padre, que seguramente se temía perder a la estrella de su taller. Esta ruptura la obliga a empezar de cero. Su viaje la lleva primero a Cádiz, donde su nombre empieza a sonar con fuerza, y finalmente a Madrid, con un objetivo entre ceja y ceja: la corte. Y aquí llegamos a la gran paradoja. Aunque era cada vez más famosa e independiente, la ley seguía ahí, como un muro. Cada encargo, cada contrato, tenía que llevar la firma de su esposo. Su talento era de sobra reconocido, pero su autoría legal se la negaban. Ya en Madrid sabía que tenía que jugárselo todo a una carta. Necesitaba crear algo tan absolutamente extraordinario que nadie, ni siquiera el rey, pudiera ignorarlo. A ver, es que solo hay que mirar de cerca su trabajo para entenderlo. Sus esculturas no son solo figuras de madera, es que parece que respiran. Ese realismo, esa delicadeza en cada detalle y, sobre todo, esa emoción tan profunda que transmiten. Ese era su sello. Eso la hacía única. Y entonces, en 1692, llegó el momento. Puso todo su arte, toda su ambición, en una escultura que le presentó al rey Carlos II. Una obra que iba a dejar a toda la corte con la boca abierta. Y fue esta: el arcángel San Miguel venciendo al demonio. La reacción del rey fue increíble. Quedó tan impresionado que hizo algo que no se había hecho nunca. Rompió con siglos de tradición y la nombró escultora de cámara. Por primera vez en la historia de España una mujer ocupaba ese puesto. Lo había conseguido. Pero, un momento. ¿Y si esta obra maestra no es solo lo que parece? ¿Y si, en realidad, esconde un mensaje secreto, una declaración de intenciones de la propia artista tallada a la vista de todos? Miremos más de cerca. Fíjense en el rostro del arcángel. Tiene unos rasgos delicados, casi femeninos. Ahora fíjense en el demonio que tiene a sus pies. Su cara es extrañamente humana, ¿verdad? La teoría es fascinante. ¿Y si la Roldana se autorretrató como el ángel victorioso y le puso la cara de su propio marido, el hombre que por ley controlaba su arte, al demonio? Sería un acto de rebelión sublime, tallado en madera para la eternidad. Parecía que ya había llegado a la cima. Era la escultora del rey. Pero la historia de la Roldana está llena de giros inesperados. Y aquí es donde la cosa se tuerce, porque el éxito en la corte tenía un precio muy, muy alto. El honor, desde luego, era inmenso, pero las arcas reales estaban vacías. Sirvió a dos reyes, a Carlos II y a su sucesor Felipe V, pero apenas cobraba. Las cartas que escribía la reina son desgarradoras, súplicas para que le pagaran y poder sobrevivir. Tenía el título, sí, pero vivía prácticamente en la pobreza. Y ante la falta de pagos y de grandes encargos de la corona, ¿qué hizo? ¿Rendirse? No. Hizo lo que hacen los genios: adaptarse. Se reinventó por completo. Su estrategia fue un cambio de escala radical.
Pasó de estas esculturas de madera monumentales, pensadas para procesiones, a crear estas delicadas piezas de terracota, más pequeñas, más íntimas, perfectas para la devoción privada de la aristocracia. Y ojo, que nadie piense que esto fue un paso atrás. Todo lo contrario, fue una jugada maestra. La terracota era más barata y más rápida de producir. Se dirigía a un mercado privado que sí tenía dinero y pagaba. Y lo más importante, le permitía trabajar casi sola, esquivando las restricciones de los gremios. Fue su manera de sobrevivir, sí, pero en sus propios términos. Nos acercamos ya al final de su vida, una etapa final marcada por el reconocimiento, pero también por la tragedia y una dignidad que mantuvo hasta el último suspiro. Es una de las ironías más crueles de la historia del arte. El mayor reconocimiento internacional de su carrera le llegó literalmente tarde. La prestigiosísima Academia de San Lucas de Roma la nombró académica de mérito, pero la carta llegó a Madrid el mismo día en que ella murió. Y su final fue tan duro como su vida. La escultora de Cámara de Dos Reyes tuvo que firmar una declaración de pobreza para asegurarse un entierro digno. Es el último y desolador testimonio de la precariedad en la que vivió, a pesar de su genio. Pero la mejor forma de recordarla es, quizá, con sus propias palabras. En una carta al rey, ella misma se define con una confianza absoluta, consciente de su maestría en cualquier material. Una voz poderosa que se negó, hasta el final, a ser silenciada. La historia de la Roldana es la de un talento que triunfó contra todo pronóstico. Su historia, por suerte, ha sido redescubierta. Pero nos deja una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Cuántas otras historias de genios, de hombres y sobre todo de mujeres siguen ahí, en la sombra, esperando a que alguien por fin las cuente?